de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Ok. Bueno, vamos a continuar con la clase de hermenéutica. Vamos a ver otra figura retórica que se llama antítesis. Antítesis. Esta es una figura que consiste en contraponer una frase o palabra, figura que consiste en contraponer una frase o figura, o palabra, perdón, una frase o palabra a otra. Repito, antítesis, figura que consiste en contraponer una frase o palabra a otra de significado contrario. Ahorita lo explicamos. Repito, figura que consiste en contraponer una frase o palabra a otra de significado contrario. Y la mejor manera de entender esta definición es yendo a la Biblia, ¿sí? Porque está llena de este tipo de figura. Es muy interesante, ustedes se les van a hacer muy familiares, algunas que vamos a leer, y ustedes se van a dar cuenta, cuando ya la definen y todo, se van a dar cuenta de la riqueza de utilizar de cómo los escritores de la Biblia utilizaron esta figura y cómo enriquece el mensaje. Vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, en el versículo número 15. Deuteronomio 30, 15. Fíjate, se contrapone una frase o palabra de significado contrario. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí está la antítesis, ¿sí? ¿Cuál es? La vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Sí? Juntas, pero es de diferente significado, así, ¿sí? Totalmente opuesto. Esa es la antítesis. La vida y el bien, la muerte y el mal. En el versículo 19 del mismo Deuteronomio, aquí encontramos una prosopopeya, fíjense ustedes, en el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Ahí está. La tierra así redondita, siendo testiga, ¿verdad? Con su sonrisa así grandota. ¿Y los cielos? ¿Qué cara tienen los cielos? Pues es una prosopopeya, acuérdense, ¿no? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, y aquí está la antítesis, les he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. ¿Ven? La vida y la muerte. ¿Qué más dice? La bendición y la maldición. ¿Sí? Fíjate, los he puesto delante de ti, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora, fíjate en lo que viene a continuación, hay un verbo muy importante allí, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. ¿Por qué no dice, por qué Dios no nos obliga a hacer las cosas? Porque Dios nos dio libre voluntad y si Él nos obligara, estaría violentando la misma libertad que Él nos dio. ¿Cierto? Por eso dice, Él te anima, te sugiere, te aconseja, escoge la vida. Mira, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Aquí está la vida, aquí está la muerte. Escoge la vida, escoge la bendición. Entonces, escoger tiene que ver con la voluntad del ser humano. Entonces, cuando nosotros hacemos decisiones malas, todavía le decimos al Señor, vienen las consecuencias y le reclamamos. Le decimos, ¿por qué?
¿Por qué será? ¿Ah? ¿Quién escoge? ¿Ah? Si tú echas mentiras es porque tú escogiste. Después vienen las consecuencias de echar mentiras, ¿no es cierto? Si tú tomas algo que no es tuyo, y todavía hay cristianos que hasta oran, Señor, que no me vean. No, aunque no lo crean ustedes, de verdad. Hay cada despistado. Miren, yo estoy convencido de que ese tipo de gente no es cristiana. No son cristianos. Porque el que es nacido de nuevo tiene una naturaleza que lo lleva a hacer lo bueno. Entonces, ¿cómo un cristiano puede? Miren, hay cristianos que oran para violar las leyes de los Estados Unidos y pasarse por el río. Es más, hay pastores que dicen, si vamos a orar, cada vez que alguien me dice que se va a ir a Estados Unidos, le digo, ¿te vas a pasar por el río? ¿Te vas a pasar? Pues sí, hermano, ¿ya tienes un coyote? Y yo le sigo a ver hasta dónde llega. ¿Y tienes un coyote? Sí, me $2,000, no oro por ti. ¿Qué? Y se sacan de onda bien feo. ¿Cómo quieres? O sea, es inconcebible. ¿Cómo quieres que ore por ti? Que Dios te bendiga si vas violando las leyes. No, pero es que Dios me dijo que me fuera. Ay, bueno, Dios me dijo que me pasara el alto. Es lo mismo. ¿Ah? No, pues Dios me dijo que le echara el carro a ese policía encima. No, pues no, hermanos. Entonces, uno les explica y si no entienden, para mí es claro, tú no tienes a Cristo en tu corazón. Tú no eres cristiano. ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña y el trigo que crecen juntos? ¿Sí? Ahí están. Y el trigo se dobla por el fruto, ¿se acuerdan? Y la cizaña no. Entonces, por sus frutos los conocerán. Es muy fácil, fíjense, a la vez es muy fácil. Entonces, estaba leyendo en la mañana un pasaje de Ezequiel donde dice, enséñale a mi pueblo a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo santo y lo profano, que sepan distinguir. Entonces, cuando tú estás con una persona y estás duro, y nomás no, o sea, no, pero ¿qué tiene que le dé mordida a la gente de tránsito? Me sale más barato. ¿Que no entiendes que estás corrompido? Pero no, es que es bendición, hermano, porque pagar la multa son 500 pesos y si le doy 100 me ahorro varios cientos de pesos. Hermano, pero ¿qué? Ay, hermano, no, pues para mí, tú dices, no, ese no es cristiano. Es así casi seguro, ¿no? Porque la naturaleza del que es nacido de nuevo, ese cuando falla, el Espíritu Santo, cuando lo hace en ignorancia, el Espíritu Santo le remueve ahí la conciencia y el corazón, ¿no es cierto? Entonces fíjate, la antítesis ayuda a hacer las cosas radicales, el bien y el mal, ¿sí? La bendición y la maldición. Ahora, ¿quién escoge? Nosotros. ¿Yo escojo la bendición o yo escojo la maldición? ¿Sí? ¿Yo escojo el bien o escojo el mal? Vamos a otra antítesis. Mateo 7:13. Estas son de las más familiares. Mateo 7, versículo 13. Noten ustedes. Dice, entrad por la puerta estrecha. Fíjense, aquí está una frase, puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, fíjense. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Notan la antítesis? ¿Sí? Puerta estrecha, puerta ancha. Muchos son los que entran por esa puerta ancha. O sea, fíjense qué cosas, ¿eh? Son más los que van y entran por esa puerta que por la puerta angosta. Ahora, esta antítesis es impresionante. Nosotros lo leemos así ya como muy normal, ¿no? La puerta es... Pero si profundizamos,
el Señor dice, es que nada más hay dos caminos. Uno es el camino que lleva al Padre. ¿Quién es? Es Jesús. Si tú de verdad quieres caminar bien con Dios, déjame decirte una cosa. Mientras más pasa el tiempo, tu camino ancho se va haciendo más angosto. Cada día más angosto, más angosto. ¿Por qué? Porque sigues conociendo más a Dios, porque Dios exige más de ti, porque Dios pide más de ti, que tú mengues y Él crezca. Entonces tu camino se va haciendo más y más angosto. Pero ese es el camino que lleva a la vida. Eso es paradójica, lo vamos a ver más adelante. Eso es una paradoja. Justamente ese es el camino, el que nos lleva a la vida. Y luego dice, muchos entran por esa puerta, versículo 14, porque estrecha es la puerta, ahí está otra vez, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo quiero que ustedes reflexionen en eso, Muchos son los que caminan el camino ancho, y dentro de las iglesias, y pocos son los que realmente dicen, bueno, yo quiero vivir una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de integridad, y pocos son. Yo espero que seas de esa manada pequeña y no del montón. Sí, porque uno de los errores más comunes en las iglesias es que si ven las ovejas que otro hermano hace algo, o el líder o el pastor hace algo malo, dicen, sí se vale. En lugar de decir, oye, no, dicen, sí se vale. Fíjense qué manera tan más liviana de razonar las cosas. Tú no esperes que el otro sea buen cristiano para entonces tú ser buen cristiano. Tú sé buen cristiano. Porque si estás esperando a que el otro sea buen cristiano y camine el camino ancho, el camino angosto, perdón, en este caso, hasta que lo haga, entonces yo lo voy a hacer. No, está mal definido. Es un pensamiento falto de mucha sabiduría. O sea, que si el otro se va al infierno, tú también. Pues sí, dicen los hermanos. Amén, dicen otros. Entonces, no, hermanos. No. No, ¿a poco porque el otro, porque aquel pastor hace sus rollos, y yo me digo, sí se vale? Porque es un pastor que tiene 50 años en el evangelio y hace algo, una trampa o algo chueco, y yo lo veo y digo, sí se vale. No, pues si él lo hace. Y como no cayó fulminado en ese momento, ese es el peligro también. Como no caemos fulminados en el momento en que hacemos nuestros rollos, decimos, todo está bien. Entonces, esta antítesis es contundente acerca del camino. El que quiera vivir piadosamente en Cristo, sufrirá persecución. No es fácil. Entonces, mira, todos esos predicadores que te dicen que Dios te quiere hacer rico, que ya no tienes que sufrir, no saben ni lo que dicen. Son falsos profetas que engañan al pueblo, porque los conflictos siempre van a venir, ¿no es cierto? Y cuando la gente que le enseñan eso, que no se debe de enfermar, que debe ser rico, y cuando le viene todo aquello que está escrito, vienen ríos, dan con ímpetu y llegan los huracanes y llega Vilma, ¿o cómo se llamaba? Katrina. Y les da duro, entonces se turban. Y contra el primero que la agarran es contra Dios, fíjense. Y dicen, Dios no cumplió su palabra, y se meten con Dios. Y nunca pensaron en el falso maestro que les está enseñando mal. O un maestro que no necesariamente es falso profeta, pero que no conoce las escrituras. Entonces, vamos a otro muy interesante. En el versículo 15, inmediato, 15 al 18, allí hay otra antítesis. Guardaos, fíjense, hay una ligación. Acuérdense que estos pasajes son corridos, ¿sí? Son continuos. Nada más que las Biblias, al ponerle versículos, pues
los cuadraron un poco y les pusieron títulos, subtítulos ahí, pero originalmente no forman parte de las Escrituras. Entonces miren, puerta estrecha, camino angosto, pocos caminan por ahí, pocos hallan. ¿Por qué? Versículo 15, lo que les estoy diciendo, guardaos de los falsos profetas, los que los hacen andar por el camino ancho. ¿Sabes cómo le llaman ahora algunos líderes cristianos el hecho de que tú quieras guardarte en santidad? Te dicen religioso, porque ellos fuman, toman, bailan, van a los antros y dicen, no, nosotros somos libres, Cristo nos hizo libres, no somos religiosos, dicen. Y se burlan de ti porque, a mí me lo han dicho, no, tú eres un religioso. Bueno, pues si para ti eso es ser religioso, bueno. ¿Quién les metió eso? Un falso profeta. Fíjense, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Se acuerdan aquel cuento de Caperucita? ¿Sí? No hay otra manera en la cual Satanás, dice la Biblia que Satanás y sus seguidores se disfrazan como ángeles de luz. Se disfrazan. Y esa palabra se disfrazan es que ponen una apariencia que realmente no son. Es una apariencia. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de ese cuento que está ahí, no, el lobo? Y llega Caperucita inocente. Y le dice, ¿y por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor. ¿Se acuerdan? Inocente, pobrecita. Ese tiene una moraleja bien interesante. ¿Y por qué tienes esas orejas tan grandes? ¿Y por qué tienes ese hocico tan grande? ¿Para qué? Y así son los falsos profetas, hermano. Y nosotros los cristianos como Caperucita Roja, ahí andamos ahí con la canastita de manzanas. Híjole, no hay que ser tan inocentes, hermanos, de verdad, de verdad. Yo les he comentado que hay gente, hay pastores que me han maltratado por lo que yo estoy enseñando, hágame favor. Increíble, ¿no? Pero ahí está. Pero luego yo los veo, ¿quiénes son los que están diciendo? Y no, les ves, tienen una cola de lobo impresionante. Pues claro, los estamos desenmascarando y pues no les gusta, ¿verdad? Entonces dice, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16, fíjate, por sus frutos los conoceréis. Y luego viene la antítesis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues no, ¿verdad? O sea, es algo imposible, es lo que yo les estaba diciendo hace un rato, ¿no? Cuando alguien nomás no le entra y no da fruto, ese no es cristiano, o sea, de plano. Porque una cosa es ser un cristiano que falla, pero se arrepiente. Pero ya quien deliberadamente hace las cosas y a sabiendas, es aguas. Versículo 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Fíjense, árbol bueno, árbol malo. Sí, frutos buenos, frutos malos. Es que es simple, hermanos. Fíjense. Fíjense cómo esta figura retórica, en este caso, nos ayuda a comprender, porque contrapone una palabra con otra, de diferente significado. Entonces, mira, si entre la congregación a la iglesia que tú vas, ves a una persona que siempre está con sus rollos, siempre está criticando, siempre está amargado, siempre está diciendo, nunca está contento, siempre está... Entonces, oye los mensajes y tú le dices, ya ves, oye lo que Dios está diciendo. No, pero ¿qué quién sabe? Aguas con ese. Porque pasa el tiempo y sus frutos nada, y nada. Entonces, ¿cómo va a dar higos si no es higuera? Es imposible. ¿Cómo va a dar frutos de un hijo de Dios si no tiene la naturaleza de Dios?
Díganles que estoy predicando. ¿O fue un fondito así celestial? Fíjate el versículo 18. No puede, digan todos, no puede. No puede el buen árbol. No puede, es imposible. ¿Escucharon eso, hermanos? No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. Imposible. Ni el árbol malo no puede, ¿qué? Dar frutos buenos. No puede. Por más que tú te pares enfrente de un naranjo y por fe va a dar mandarinas. No, nunca. Entonces tú tienes que analizar si tienes a Cristo, si estás en la fe. Tú tienes que probarte a ti mismo si estás en la fe. Porque hoy más que nunca la iglesia cristiana está infiltrada, hermanos. ¿Sabían que los dueños de las editoriales de más grandes como Betania, Caribe, sabían ustedes que los dueños no son cristianos? Así como dije, no son cristianos. Los del mundo han comprado las editoriales. Miren, hay muchas editoriales que empezaron como un ministerio. Es como si nosotros empezamos una editorial y decimos, vamos a editar libros para bendecir al pueblo. Entonces, y empieza a crecer, empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y se empiezan a vender millones de libros, son millones de dólares, hermano. Entonces la empresa vale 10 millones de dólares, pero como los del mundo nos ven que somos como si fuéramos un montón de tontos que no sabemos hacer mercadeo, ¿verdad? Y ahí están los que iniciaron la editorial, y luego llegan unos paganos que ya pusieron sus ojos dentro de la iglesia y nos ven como mercado y dicen, te damos 50 millones de dólares por tu editorial. Y el otro hermanito dice, ay, es que bendición, vale 10 y me dan 50. Lo que pasa es que aquí le va a sacar otros 100 millones de dólares. Y la prueba de lo que estoy diciendo es la inundación de libros de escritores que ni cristianos son. Dicen cada cosa, hermanos, los libros, pues tengan mucho cuidado. Jesús dijo que engañarán estos falsos profetas, si fuese posible, ¿a quiénes? ¿Engañarán a quiénes? A los que han nacido de nuevo. ¿Pero por qué los engañarán? Por la ignorancia que hay de ¿qué? De las Escrituras. Porque dice que vendrán con palabras fingidas y engañarán, de ser posible, a los escogidos. Así es que no te digan, que no te cuenten que la luna es de queso. ¿Se acuerdan de ese proverbio? Ahorita vamos a ver los proverbios. Entonces dice, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, pero miren, nunca me cansaré. En lo que ustedes van a estudiar 2 años, siempre les voy a repetir lo mismo. Siempre. Porque algunos de ustedes son más buenos que Dios. Ay, ustedes son bien buenísima onda ustedes. Algunos son tan bondadosos y misericordiosos que casi me dan ganas de adorarlos a ustedes. Porque son tan buenos con Dios. O sea, ven al falso profeta, ven al hombre no nacido de nuevo, ven a la mujer carnal que lo único que hace es destruir. Se le disciplina, se le pone un alto y ay, les falta amor. ¿Por qué hicieron esto? Y ay, Caperucita. Ay, Caperuza. Aquí dice claramente, por sus frutos. ¿Qué? Por sus frutos. ¿Alguien no entiende eso? Y si quieren el próximo clase con su concordancia, nos metemos para que vean qué más dice, qué más significan todas esas cosas. ¿A qué se refieren los frutos? A los hechos.
¿sí? A lo que hacen, a lo que dicen, cómo viven. Entonces, si ni viendo ves, pues ya no se puede. Se me hace que ni nacido de nuevo eres. Porque si no hay discernimiento, si no hay entendimiento, ¿ven? No sé cuántos vinieron hace 2 jueves que oramos, el Señor movió así, oramos por los enfermos y ministramos al pueblo. Y cuando empezamos a orar, yo di una instrucción y dije, en esta ocasión no quiero que nadie ore ni venga a imponer manos, solo los pastores. No, pues andan 3 señoras, de esas que dice la Biblia, todas ahí haciendo un lío. Ay, que por qué, que no sé qué. Digo, ¿quién? Digo, tú dices. Y yo les dije, ahorita les voy a decir por qué. Porque dice la Biblia, ¿está alguno enfermo? Llame al montón de hermanos en la iglesia y únjanlo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, ¿así dice? No. Los ancianos, los pastores. Entonces yo di esa instrucción y 3 señoras estaban, hable y dice cosas. Y todavía se terminó la reunión. Y nada más que uno de los sugieres, de esos que están como hacha filosa, las oyó, iba caminando atrás de ellas y les dijo, oigan señoras, disculpen, ¿ustedes acaban de estar en la reunión? Sí, pero que el pastor, que no sé qué, que arbitrario, que enseñoreador, ¿por qué no nos deja orar? ¿Que no entendieron la explicación? Y les volvió a explicar, no, pero nosotros también, pero ¿qué? Digo, ¿ven? Entonces tenemos que, como dice la palabra de Dios, recibir, como dijo Pablo, reciban la palabra con mansedumbre. Porque eso sí, hermanos, yo les voy a decir una cosa, engañarlos deliberadamente jamás. Además, pues es bien obvio. Entonces, bueno, vamos a otra antítesis. Vamos en el mismo capítulo 7, pero en el versículo 24. Fíjense aquí, ¿qué sermón que conocido como el Sermón del Monte? Es todo el capítulo 5, 6 y 7, que fue dado por Jesús de un solo jalón, en una sola exposición. Fíjate lo que dice en el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? Todas las que dijo desde el capítulo 5. ¿Sí? Cualquiera pues que me oye estas palabras, no las que va a decir, sino las que acabó de hablar, ¿sí? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Fíjense qué antítesis tan interesante, tan llena de poder. Versículo 26, pero cualquiera, ese cualquiera incluye pues a todos, ¿no? Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles? Las que él dijo desde el capítulo 5, las bienaventuranzas, somos la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y el enojo, el adulterio, el no jurar, el amor hacia los enemigos, las ofrendas, la oración, el ayuno. Háganse tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, teniendo una viga aquí, queriéndole quitar allá la paja en el ojo ajeno, la puerta estrecha, la regla de oro, y me estoy guiando por los encabezados. Los frutos, por los frutos los conoceremos. Y luego, fíjense cómo cierra el sermón. Híjole, si yo predicara así, sería el hombre más feliz del mundo y ustedes las personas más enseñadas, porque en 5 minutos, Jesús nomás tomaba 5 minutos, ¿por qué esto no toma más de 5 o 10 minutos? Y uno horas y horas tratando y ustedes también horas y horas para que les expliquen. Fíjense qué antítesis, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿cuál fue se contrapone con el que oye y hace? El que oye y no hace. Ahí está la antítesis, ¿sí? Le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Noten una cosa, los dos edificaron, los dos oyeron.
Uno hizo y el otro no hizo. Fíjense la riqueza de la antítesis. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Exactamente lo mismo que el versículo 25. Este versículo nada más, esta antítesis echa por tierra las falsas doctrinas de esos falsos maestros, que el cristiano ya no debe de sufrir, que Cristo ya pagó en la cruz por nosotros, y que quién sabe qué, y que no, y que si te pasa algo es porque andas mal, y que Satanás, y no sé cuánto rollo. No, hermanos, las mismas pruebas que tiene el no cristiano, las tiene el cristiano. Nada más que la vida de uno está edificada, esa es la gran diferencia. Edificada, la gente que no tiene a Dios, o la persona que oye la palabra y no la hace, edifica sobre la arena. Y vienen los vientos. ¿Qué sucede cuando vienen todas las vicisitudes de la vida? Mucha gente se aleja de Dios. Viene la prueba y ya, no hay raíz y se van. No tenían fundamento, no hay solidez. ¿Por qué? Porque oían y no hacían. Y Santiago dice que debemos de ser oidores y hacedores, no solamente oidores de la palabra de Dios, porque si no, no pasa nada. Entonces tú puedes tener la cabeza llena de conocimiento, y esto es algo común que también durante todo el curso yo se los voy a estar diciendo, porque por ahí, fíjense qué cosas, ya me dieron un reportito, a alguien desde, ustedes saben que las paredes hablan, y las lámparas oyen, ¿verdad? Y ya me dijeron, oye, así, fíjense, les voy a decir tal y como me dijeron. No me dijeron quién de ustedes, así es que pues no sé ni quién. Dice, de tus alumnos que tienes en el Instituto Bíblico en la mañana, y ya cuando ese tonito yo dije, ay, me estaban reclamando. ¿A qué les estás enseñando? ¿Cómo que a qué? ¿A jugar matatena, será? No, les estoy enseñando las escrituras. Dice, porque algunos de tus alumnos que tienes en la mañana se creen la mamá de los pollitos. Y yo le dije, dime quién. No tengan miedo, no me dijo. Yo hubiera querido saber, no quiso decirme. No, pues es que llegaron allí conmigo y que a mí, dice, yo tengo de maestro al pastor. Y dice, y terminando mi curso, me van a dar mi título de predicador. ¿Quién dijo eso? O sea que después de tomar el curso te vamos a dar un título de predicador. Vas a ver lo que va a decir el título, siervo inútil, va a decir. Eso es a lo que más podemos aspirar según Jesús, ¿no? Pero nos gustan los títulos, hermanos, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, ¿verdad? De tener títulos allí, pero no, hermano, el título no hace nada. ¿Cuántos tienen títulos de abogados y son terribles abogados? O sea, no. O sea, ustedes van a recibir su diploma y lo que ustedes quieran, pero no se van a recibir al terminar ni de pastores, ¿escucharon bien? Ni de predicadores, no, hermano. Ese es el llamado de Dios y el don de Dios y eso, pero no vayan a y ya empezaron algunos. Pero miren, no le pude sacar a esta persona a quién. A ver, mírenme todos acá de la... Ahorita voy a prender el discernidor. Para ver quién anda con su rollo. Apenas llevan 2 trimestres y digo, hermanos, ¿qué será cuando terminen? Digo, más cuidado con eso, hermanos, ¿sale? Sí. Así es que nada de que no es así. Estamos estudiando las Escrituras para no ser ignorantes de las mismas y para que si Dios nos pusiera a enseñar y nos diera un ministerio, en trazar bien la palabra de Dios. Ese es el propósito. Entonces, descendió lluvia, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Fíjense, una permaneció y otra cayó. Pero ¿cuál es la antítesis? Oyó e hizo. Oyó y no hizo. Hacer y no hacer. Ahí está la antítesis. ¿Sí? Y esta figura te la vas a encontrar mucho en las Escrituras. ¿Sí? Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Pues sí, enseñaba con mucha sabiduría, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa fue la
Antítesis. Vamos a otra figura. Se llama clímax. Escriban, clímax con X al final. Figura que consiste en ir ascendiendo o descendiendo el discurso. Voy a repetir, clímax. Figura que consiste en ir ascendiendo o descendiendo en el discurso. Esta es una figura también muy usada en las Escrituras, con mucha sabiduría del Espíritu Santo, porque Él les infundió el aliento. Pero uno de los pasajes donde hay un clímax impresionante es Hebreos 11. Ábranlo allí. Unas escrituras que tienen muchísima enseñanza, hermanos. Fíjate, mientras que muchos profetas de la prosperidad hoy enseñan acerca de la fe para tener palos de golf, para tener carros y casas, los antiguos usaban la fe, fíjense, para conquistar reinos, para tapar bocas de leones, para recibir a sus muertos mediante resurrección, para recibir fuerzas en medio de debilidad, y ahora las enseñanzas de los predicadores de fe es cómo tener fe para tener unos mugrosos palos de golf, hermanos. A mí me da mucha pena eso. Y claro, pues eso apela a la carne, pues la gente le encanta. Que les enseñen a usar la fe, como la lista de Hebreos 11. Qué diferente mensaje, hermanos. ¿No es cierto? Fíjate cómo empieza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Voy a saltar en algunos textos. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y fue traspuesto y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Noé hizo 2 palos de golf, y como remos del arca. ¿Verdad? Cuando fue advertido, Noé, cuando fue advertido, con temor preparó el arca. ¿Por qué no hizo un ferrocarril? ¿Cuál era el problema de esa situación? Agua, juicio por medio de agua, y no había otro utensilio, otro artefacto que lo salvara, arca. Y justamente eso fue lo que Dios le dijo que hiciera. Hazte un arca. Preparó con temor. Nosotros debemos de prepararnos, hermanos, ¿sí? Y estar atentos. Esta lista de Hebreos 11, hermanos, yo tengo un montón de mensajes de este capítulo. Es enriquecedor. Entonces fíjense cómo va subiendo. Noé, Abraham, versículo 8, siendo llamado obedeció y salió sin saber a dónde iba. Wow, y entonces tú estás leyendo y dices, wow, qué tremendo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Sara, en el versículo 11, recibió fuerza para concebir. Cuando era estéril. En el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, fíjate, a ver si sienten ustedes el clímax, ¿sí? Fíjense. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, y ese respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José, y adoró. Por la fe José al morir mencionó, saquen mis huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó a Egipto, por la fe celebró la Pascua, por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe Rahab la ramera no pereció porque creyó que Dios la podía aún a ella salvar. Versículo 32, aquí comienza, ¿sí? Fíjense. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros, versículo 36, experimentaron vituperios y azotes. Fíjense nomás. Y además de esto, prisiones y cárceles. Te reprendo, Satanás, yo soy libre, hijo de Dios. Casi como que para arrancar este capítulo, ¿no? Qué increíble. Versículo 37, fueron apedreados porque no tenían la revelación que hoy tenemos, dijo uno. Yo lo oí. Es que eran ignorantes y no tenían la revelación que nosotros tenemos hoy. Y por eso permitieron que el diablo se los surtiera. Fíjate nomás. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, que es Cristo. ¿Cierto? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12. Por tanto, fíjense hermanos, escuchen esto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fíjense nomás qué lenguaje usa, Obviamente que ellos están en el cielo, y no nos están viendo de allá, ¿sí? No es literal, es simbólico, ¿cierto? Bueno, pero fíjense la figura que está usando, una metáfora. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se fijan cómo empezó? ¿Sí? Fe es la certeza de lo que se... ¿Y cómo va? Pero aquí ya va descendiendo. ¿Se fijan? Pero eso es una figura muy interesante. Entonces, en la homilética, miren, déjenme darles un consejo acerca de la homilética. Yo les voy a decir una cosa. Bueno, lo que voy a decir no es presunción ni nada. Yo saqué 10 en homilética. O sea, yo me sé todo el teje y maneje de lo que es la homilética. Pero tengan mucho cuidado, seguramente mi hermano yo les habrá dicho esto, ¿no? Que no se cuadren. No se cuadren. Manos, aleluya. Y o sea, porque hay instrucciones, ¿no? Respecto, pero déjenme decirles una cosa. De la homilética, tomen lo bueno de cómo preparar mensajes, de cómo armar su bosquejo, ¿sí? Pero la verdad yo rompo con algunas cosas de homilética, deliberadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no debemos de estar cuadrados. Así. No, pues imagínense, yo bromeo, yo digo, una vez vi una película de Jesús, donde me gustó esa película porque lo presentaron de la forma más natural. Porque siempre nos lo ponen así todo lleno de spray, ¿verdad? Así se le ve la peluca así toda así, bien peinadita. Y caminando así. Y las películas mexicanas, esas ¿cómo se llamaba uno que hizo el Cristo de la montaña? Sí, no, pero hay otro, Enrique Rambal creo que también, otro también. Casi le dan ganas de suicidarse, man. No.
Y utilicé una hipérbole, ustedes entienden, ¿no? Porque van a decir, oh, el pastor, ¿verdad?, está a favor del suicidio. Digo, ay, hermano, digo. Entonces siempre nos han presentado a Jesús así de una manera tan antinatural. ¿Ustedes creen que Jesús así era? La verdad que no. Entonces todo eso viene del Renacimiento. Los pintores, los poetas empezaron a poner un Cristo bien subliminal, así que no se despeinaba. Hijitos míos, yo les digo, bienaventurados son los pobres. Bienaventurados. ¡Ah! ¿Ustedes creen que hablaba así? No, hombre. Pues las mismas figuras retóricas nos dicen que no. Generación de víboras, les dijo. Qué homilético. Y entonces, para no ser tan cuadrados. Sí, porque pues si tú lees los libros de homilética, pues que no debes de golpear el púlpito y que no debes de cruzar los brazos y que no debes de rascarte y que... ¡Ah! Pues si me da comezón, ¿cómo no me voy a rascar? Digo, por el amor de Dios. Entonces, bueno, pues hay que tomar lo bueno y tratar de armar la cosa bien y predicar mejor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces fíjense cómo esta figura se va de menos a más. Alcanza su clímax cuando leemos aquí, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contarles de Sansón, de Gedeón, de Jefté, de Barak, de Juan Diego, ay no, ese no andaba allí todavía. Esa fue una ironía. Bueno, otra súper es 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, esta habla acerca de la resurrección. 1 Corintios 15. Esta está, híjole, tremendo. Entonces, fíjate, yo tengo muchos amigos, obviamente, ¿no? Y he escuchado a 20,000 predicadores, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho trabajo escuchar a alguien que parece metralladora. Porque el Señor y el dicho y anda el Señor y se están toda la hora. No. Fíjate, las mismas figuras retóricas te hablan. El clímax, como empiezas de menos, llegas a más, bajas, vuelves a subir. O sea, y ahí es donde la homilética, bueno, te dice, no, tienes que modular la voz, tienes que dar énfasis cuando es la frase de impacto. Todo ese asunto, ¿no? Entonces, porque conozco a una predicadora que es, miren hermanos, como yo no tengo mucha libertad con ella, porque la he visto, hemos coincidido como oradores varias veces, pero no hay, no me siento con la libertad para decirle, pues. Si hubiera un poco más de confianza, yo sí le diría, ¿sabes una cosa? Te voy a dar un consejo, tómate un cursito de homilética. No, sí, y de veras, porque parece una metralleta, hermanos, y miren, la gente en lugar y podemos percibir, porque un día estábamos en un evento en Sudamérica, y ella empezó a predicar, y desde que empezó, con ustedes, Caperucita Roja. Entonces dice... 1 Corintios 12:1 y empieza así. O sea, ni siquiera dice, abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Vamos a hablar de los dones espirituales. O sea, agarran el 1 Corintios 12:1 dice que los dones son... Híjole. Entonces yo estaba junto a un maestrazo de la Biblia. Catedrático en Cristo para las Naciones en Dallas. Bueno, en ese entonces director, nomás para que se den un quemón. Y le decía. Entonces me dice, pues ese es americano, ¿no? Y me dice, Chuy, habla español. Oye, Chuy, dice, ay, perdóname.
perdóname, Señor, Chuy, me voy a salir. Pues salte, ¿a mí qué me dices? Pero yo estaba captando, dices, es que no puedo, ay, Señor, perdóname, tú sabes que no lo hago, pero con mala intención, pero no soporto, no puedo. Y empezó a hablar como solo, o sea, ya estaba enloqueciendo. En lugar de convertirse, estaba enloqueciendo, ¿no? Digo, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? Es que haz de cuenta que me taladran. Y luego el sonido. No prediquen así, hermano, por el amor de Dios. No. Utilicen esta figura. Vayan de menos a más, suban, bajen. Utilicen expresiones, la antítesis. Miren, después ustedes, ya con sus notas y sus grabaciones, vuelvan a escuchar. ¿Sí? Hagan sus prácticas de homilética cuando entreguen los 72,000 sermones que les dejaron. Llénenlas de figuras, allí retóricas y todo. Y ay, hermano, yo qué más quisiera, que salieran excelentes predicadores, buenos maestros de la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, 1 Corintios 15, bueno, allí no lo vamos a leer, habla de la resurrección de los muertos. Todo empezó porque los corintios, bueno, los falsos profetas dijeron que la resurrección que no era verdad, que no sé qué. Entonces Pablo se suelta en el capítulo 15, hablando precisamente de la resurrección, y él comienza hablando de los testigos de la resurrección, que se le apareció a 500 hermanos, y él empieza a desarrollar, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Cristo. Y luego sigue él, hablando en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Y empieza a hablar de la resurrección. Está hablando de diferentes carnes de los animales, de las aves, dice, y el cuerpo de nosotros es diferente. Entonces la resurrección de nosotros será gloriosa, será así, así, así. Pero luego en el versículo 55, ahí explota la cosa, ¿no? Después en el 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde? Y aquí utiliza una prosopopeya, ¿sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que en fin, termina allí, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes en creer las doctrinas de la Biblia, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Wow! ¡Qué sermonzazo se aventó sobre la resurrección! Otro, nos quedan unos minutos, si alcanzamos, a ver, no voy a detenerme mucho para terminar. El proverbio, pues está ahí un libro, el proverbio. ¿Pero qué es un proverbio? Es un dicho común, esa es otra figura, ¿eh? El proverbio es un dicho común que se distingue por su brevedad y energía al definir cosas. Nosotros los conocemos como refranes. Repito, el proverbio es un dicho común, breve y enérgico. Son expresiones cortas que sintetizan una enseñanza. ¿Sí? ¿Y México, que si produce proverbios? Algunos tienen mucha sabiduría, ¿eh? Son expresiones cortas que sintetizan una enseñanza o lección de la vida. Por ejemplo, a ver, díganme un refrán mexicano. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme. Queriendo decir que, a ver, ¿qué lección tiene en la vida? Camarón que se duerme. Si eres flojo, si eres, pues te lleva la corriente y pues no. ¿Cuál es otra? Dime con quién andas y te diré quién eres.
El que anda con lobos a aullar se enseña. De tal palo, tal astilla. Por eso han oído que yo digo el proverbio 17.820. Ahí está. Y muchos tienen sabiduría popular porque sintetizan una verdad, ¿sí?, en un solo refrán y una sola expresión, una enseñanza, resaltan una enseñanza y sintetizan una lección de la vida, ¿sí? Tienen sabiduría. Hay otros que están, pues parecen sabios, pero agreden. Ya, ahora, hay algunos que están, digamos, compaginan con la Biblia en cuanto a los conceptos, ¿sí? Esos son los proverbios. Miren, y bueno, pues vamos a los proverbios de Salomón. En el capítulo 1, versículo 2, 1:1, vamos al 1:1 hasta el 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y luego fíjate, para entender sabiduría, ahí está, y doctrina. Este es el propósito de los proverbios de la Biblia. Para entender sabiduría, doctrina. El poder de la vida y la muerte están en la lengua. ¿Se acuerdan de ese? Así es que yo decido cómo me muero y cuándo. ¿Está bien interpretado ese proverbio? Por el amor de Dios. Entonces, dice, para entender sabiduría, y allí no hay sabiduría, y doctrina, para conocer razones prudentes. Estos son los propósitos de los proverbios. Para recibir consejo de prudencia, fíjense, consejo, juicio, consejo de prudencia, justicia, de juicio. Aquí juicio es discernimiento, y equidad. Para dar sagacidad a los simples. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Se acuerdan de ese que dice, te has enlazado en los dichos de tu boca? Pero ¿cuál es el contexto? ¿Salir de fiador? O sea, sí, te soy fiador. Y hay un proverbio, un refrán popular que dice, fiador, pagador. Entonces imagínense, te has enlazado con los dichos de tu boca. Entonces, voy en la carretera, no, me voy por acá porque si no me voy a voltear. Ya, te enlazaste con los dichos. No sé, hay que ser tan ignorantes, hermano. Si todo lo que decimos sucediera, imagínense. Olvídate, ya serías rana, serías un sapo, serías la bella durmiente, serías el príncipe azul y quién sabe cuánto rollo. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué más? A los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Por qué les dice inteligencia y cordura? Porque les falta. Y les falta cordura. Versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Tremendo, ¿no? Ahora fíjense, vamos a Lucas 4:23. Bueno, podemos ver un montón de proverbios aquí, ¿no? Déjenme darles un asunto así, pónganle, escriban, advertencia. La advertencia es esta: hay que tener cuidado de algunos proverbios, aquí en el libro de Proverbios, hay que tener cuidado en algunos proverbios cuyo significado es oscuro. Es decir, no hay de dónde echar mano para entenderlos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque pueden ser costumbres de antaño que ya desaparecieron. Y nosotros las leemos y ¿qué querrá decir? Entonces, si te es oscuro el texto, pues hay otros.
¿Sí? O sea, porque hay unos que sí son difíciles de entender. Pero tienen que ver con costumbres de hace 2000 años o 3000 años, qué sé yo, propias de los judíos. Pero algunos incluso ya han desaparecido. Es como nuestra cultura mexicana, ¿no? Hay costumbres que ya desaparecieron, ¿no es cierto? Es lo mismo. Pero los proverbios quedaron ahí escritos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no inventar. ¿Ah? Bueno. Vamos a Lucas 4:23. Vamos rápido. Lucas 4:23. ¿Cuántos minutos me quedan ahí, Ricky? Lucas 4, versículo 23. 19. Él les dijo, o sea Jesús, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús aquí está utilizando dos refranes, fíjense, populares de su tiempo. Médico, cúrate a ti mismo. Nadie es profeta en su tierra. Y bueno, se usaban y él los tomó, los aplicó, ¿sí? Porque efectivamente eso le estaba pasando a él. Marcos 6, versículo 4. Marcos 6, 4, se los leo para irnos rápido. Marcos 6, 4. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y bueno, pues es la verdad. ¿Cuántos son los en sus casas son el único cristiano? ¿Tú eres el único cristiano? O sea que tu hijo no es cristiano. No, yo dije en su casa, a lo mejor no me definí bien. Tu familia, o sea, tu familia. En tu familia, me refiero, si eres casado, pues tu esposo, tus hijos, que sean el único cristiano. Sí, ok. Bueno, lo típico, digo, para que no se les cierre el mundo, lo típico es que no les creen y creen que están locos, ¿verdad? Porque sí están locos. Como dice Pablo, ¿no? Si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para los hombres. Dice que Dios nos quiso salvar por la locura de la predicación, ¿verdad? Pero ellos no entienden, entonces te van a zumbar. En el caso de mi familia, cuando yo no era cristiano, mi hermana fue la primera. No, mi mamá hasta le pegó. Y yo le ponía unas barridas a mi hermana. Pregúntenle. Un día me dice, el Señor quiere que tú seas salvo. ¿De veras? Y me dice, sí. Entonces voy a la cocina y a donde estaba la lavadora y agarré el detergente. Le dije, mira, ya soy salvo. Ah, pobrecita. Bueno, así como bromeo, ahora aquí, nada más imagínense antes que tenía la mente de Tarzán, de un hombre no regenerado, imagínate. Entonces, eso siempre en el primer convertido es muy común, casi siempre, la mayoría de las veces, te agarran, nadie es profeta en su tierra. Así es que para que se hagan la idea, para que no digan, ay, ¿qué me está pasando? Nadie es profeta en su tierra. ¿No? Hay una verdad ahí escondida, resalta, hay una enseñanza fuerte ahí de parte de Jesús. ¿Qué más? Segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Hablando de los que conocen el camino de Dios, vamos desde el 20. Está hablando de los falsos profetas. Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, voy a leer desde el 19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y es Proverbios 26:11. El perro, lo cita Pedro a Salomón, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué proverbio, ¿no? La puerca lavada a revolcarse. Bueno, y finalmente la paradoja. La paradoja. Escriban. La paradoja. La paradoja es una declaración opuesta a la opinión común. Repito, es una declaración opuesta a la opinión común, que parece absurda. Repito, es una declaración opuesta a la opinión común, que parece absurda y que va en contra del sentido común. Es muy interesante también estas expresiones. Por ejemplo, en Mateo 8:22, Mateo 8:22, está un joven allí diciéndole, te seguiré a donde tú vayas. Mateo 8:22, el pasaje dice que en el 19 dice que vino en el contexto, que vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Estaba muy emocionado, Jesús lo vio muy emocionado, ¿no? Y para seguir a Dios, hermanos, las emociones no son el mejor consejero, ¿eh? Tiene que ser convicción, fe, y determinación, ¿sí? Entonces lo vio muy emocionado, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hoy puedo dormir en una cama, mañana debajo de un tronco, de un árbol. ¿Todavía quieres seguirme? Y vean lo que le dice en el 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, estaba escuchando, ¿no? Y le dice, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué significa eso? ¿Que su padre lo estaban velando? No. Esto es lo que se conoce como hebraísmos, o sea, son expresiones propias de los judíos, y esto no denota o no significa que su papá estaba siendo velado por ahí, que estaba muerto. No. Lo que le estaba diciendo Jesús es, ok, ya cuando le dijo, mira, yo a veces no tengo nada, ni dónde recostar la cabeza. Digo, eso es para los que dicen que Jesús hasta era rico. ¿Sabes qué argumento sacan? Que porque los soldados se echaron un volado por su túnica que valía mucho dinero. Eso dicen esa gente, man, que ay, híjole. Pero bueno, tengo que mencionarlo, no me gusta, pero tengo que mencionarlo. Tengo que sacarlos siempre a colación porque engañan bien horrible, ¿no? Y aquí él dice que no tiene ni dónde recostar su cabeza, y es verdad. Él se hizo pobre, siendo rico, y luego otra mala interpretación, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿A qué habla? ¿Material o espiritual? Muy bien, ustedes están con el hacha filosa. Entonces, dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Mira, ok, te sigo. Ya cuando vio que la cosa no era así tan fácil y tan idealista, platónica, así como, ay, qué bonito, aleluya. Dijo, como que lo pensó y dijo, bueno, yo te voy a seguir, pero voy a mi casa y pues, como diciendo, pues el mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, mira, yo te voy a seguir hasta que se muera mi papá. ¿Qué te parece? Y vean lo que le responde Jesús. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo está eso? Que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ah? Los muertos espirituales, obviamente.
¿sí? Los muertos que no tienen la vida de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero vean qué frase, ¿eh? ¿Sí? No sé cuántos les compartieron, pero yo me acuerdo cuando me empezaban a hablar, decían, no, mira, cuando tú vas en un camión, así, que tomas un camión, y si va lleno, van 40 personas, y si tú eres hijo de Dios, tú vas en medio de 39 muertos. Y yo, pues no entendía, ¿no? Todavía ni me convertía y ya me querían meter a la hermenéutica, ¿viste nomás? ¿Cómo muertos? Pues están vivos. No, sí, y luego ya me explicaban, sí, pero muertos espirituales. Pero si tú tienes a Cristo, vas en medio de los muertos. Es una manera muy simple de compartirme, ¿no? Pero, bueno, Dios usó muchas cosas y heme aquí. Entonces, fíjate, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es algo paradójico. O sea, ¿cómo un muerto va a enterrar a su muerto? Pues que no está muerto. Entonces, ¿cómo dice la definición? Es una declaración opuesta a la opinión común que parece absurda, que va en contra del sentido común. ¿Cómo los muertos entierran a sus muertos? Pues sí. En Marcos 8:35, refiriéndose a los Marcos 8:35, él está hablando de la cruz. Si alguno quiere venir, en el 34, en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Eso es paradójico, ¿no? A ver, todo el que quiera salvar su vida. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahí está una paradoja. El que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, salvarse por sus propios medios, ¿sí? La va a perder. Y es verdad. ¿Se fijan? En Mateo 23:24, ahí está una buena paradoja. Mateo 23:24, cuando les tira duro a los fariseos, les dice hipócritas, ciegos, guías, en el 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Qué frase, ¿no? Coláis el mosquito y tragáis el camello. Sí, ya lo tiene escrito ahí. Nada más anote Mateo 23:24. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Pues a ver. Cuelas el mosquito, pero pues el camello no cabe en la coladera. Pues no, pues imagínate. A ver, cuela un camello. ¿Cómo lo vas a colar? Pero son expresiones así que resaltan, ¿entienden? Todo el mensaje. Entonces, cuando ustedes lean la Biblia, se van a encontrar con muchas cosas así. Ya ustedes tienen las bases para no perderse entre el mar de doctrinas y enseñanzas raras que están ahí. Siempre vayan a la Biblia. Siempre vayan a sus notas, a lo que aprendieron y traten de filtrarlo, ¿sí? Tomando el contexto y las leyes de interpretación y las palabras figuradas, todas las expresiones que conocemos ahora como figuras retóricas, que son expresiones del habla, del lenguaje, ¿sí? Que sirven para enriquecer las verdades de lo que está diciendo, o el énfasis. Entonces, aquí terminamos nuestro curso. ¿Sí? Totalmente opuesto. Esa es la antítesis. La vida y el bien, la muerte y el mal. En el versículo 19 del mismo Deuteronomio, aquí encontramos una prosopopeya, fíjense ustedes, en el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Ahí está. La tierra así redondita, siendo testiga, ¿verdad? Con su sonrisa así grandota. Y los cielos, ¿qué cara tienen los cielos?
Pues es una prosopopeya, acuérdense, ¿no? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, y aquí está la antítesis, les he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. ¿Ven? La vida y la muerte. ¿Qué más dice? La bendición y la maldición. ¿Sí? Fíjate, los he puesto delante de ti, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora, fíjate en lo que viene a continuación, hay un verbo muy importante allí, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. ¿Por qué no dice, por qué Dios no nos obliga a hacer las cosas? Porque Dios nos dio libre voluntad y si Él nos obligara, estaría violentando la misma libertad que Él nos dio. ¿Cierto? Por eso dice, Él te anima, te sugiere, te aconseja, escoge la vida. Mira, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Aquí está la vida, aquí está la muerte. Escoge la vida, escoge la bendición. Entonces, escoger tiene que ver con la voluntad del ser humano. Entonces, cuando nosotros hacemos decisiones malas, todavía le decimos al Señor, vienen las consecuencias y le reclamamos. Le decimos, ¿por qué? Pues, ¿por qué será? ¿Ah? ¿Quién escoge? ¿Ah? Si tú echas mentiras es porque tú escogiste. Después vienen las consecuencias de echar mentiras, ¿no es cierto? Si tú tomas algo que no es tuyo, y todavía hay cristianos que hasta oran, Señor, que no me vean. No, aunque no lo crean ustedes, de verdad. Hay cada despistado. Miren, yo estoy convencido de que ese tipo de gente no es cristiana. No son cristianos. Porque el que es nacido de nuevo tiene una naturaleza que lo lleva a hacer lo bueno. Entonces, ¿cómo un cristiano puede? Miren, hay cristianos que oran para violar las leyes de los Estados Unidos y pasarse por el río. Es más, hay pastores que dicen, sí, vamos a orar. Cada vez que alguien me dice que se va a ir a Estados Unidos, le digo, ¿te vas a pasar por el río? ¿Te vas a pasar? Pues sí, hermano, ¿ya tienes un coyote? Y yo le sigo a ver hasta dónde llega. ¿Y tienes un coyote? Sí, ya me $2,000, no oro por ti. ¿Qué? Y se sacan de onda bien feo. ¿Cómo quieres? O sea, es inconcebible. ¿Cómo quieres que ore por ti? Que Dios te bendiga si vas violando las leyes. No, pero es que Dios me dijo que me fuera. Ay, bueno, Dios me dijo que me pasara el alto. Es lo mismo. ¿Ah? No, pues Dios me dijo que le echara el carro a ese policía encima. No, pues no, hermanos. Entonces, uno les explica y si no entienden, para mí es claro, tú no tienes a Cristo en tu corazón. Tú no eres cristiano. ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña y el trigo que crecen juntos? Sí, ahí están. Y el trigo se dobla por el fruto, ¿se acuerdan? Y la cizaña no. Entonces, por sus frutos los conocerán. Es muy fácil, fíjense, a la vez es muy fácil. Entonces, estaba leyendo en la mañana un pasaje de Ezequiel donde dice, enséñale a mi pueblo a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo santo y lo profano, que sepan distinguir. Entonces, cuando tú estás con una persona y estás duro, y nomás no, o sea, no, pero ¿qué tiene que le dé mordida a la gente de tránsito? Me sale más barato. ¿Que no entiendes que estás corrompido? Pero no, es que es bendición, hermano, porque pagar la multa son 500 pesos y si le doy 100 me ahorro varios cientos de pesos. Hermano, pero ¿qué? Ay, hermano, no, pues para mí, tú dices, no, ese no es cristiano. Es así casi seguro, ¿no? Porque la naturaleza del que es nacido de nuevo
de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Ok. Bueno, vamos a continuar con la clase de hermenéutica. Vamos a ver otra figura retórica que se llama antítesis. Antítesis. Esta es una figura que consiste en contraponer una frase o palabra, figura que consiste en contraponer una frase o figura o palabra, perdón, una frase o palabra a otra. Repito, antítesis, figura que consiste en contraponer una frase o palabra a otra de significado contrario. Ahorita lo explicamos. Repito, figura que consiste en contraponer una frase o palabra a otra de significado contrario. Y la mejor manera de entender esta definición es yendo a la Biblia, ¿sí? Porque está llena de este tipo de figura. Es muy interesante, ustedes se les van a hacer muy familiares, algunas que vamos a leer, y ustedes se van a dar cuenta, cuando ya la definen y todo, se van a dar cuenta de la riqueza de utilizar de cómo los escritores de la Biblia utilizaron esta figura y cómo enriquece el mensaje. Vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, en el versículo número 15. Deuteronomio 30, 15. Fíjate, se contrapone una frase o palabra de significado contrario. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí está la antítesis, ¿sí? ¿Cuál es? La vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Sí? Juntas, pero es de diferente significado, así, camino ancho. Y dentro de las iglesias. Y pocos son los que realmente dicen, bueno, yo quiero vivir una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de integridad, y pocos son. Yo espero que seas de esa manada pequeña y no del montón, ¿sí? Porque uno de los errores más comunes en las iglesias es que si ven las ovejas que otro hermano hace algo, o el líder o el pastor hace algo malo, dicen, sí se vale. En lugar de decir, oye, no, dicen, sí se vale. Fíjense qué manera tan más liviana de razonar las cosas. Tú no esperes que el otro sea buen cristiano para entonces tú ser buen cristiano. Tú sé buen cristiano. Porque si estás esperando a que el otro sea buen cristiano y camine el camino ancho, el camino angosto, perdón, en este caso, hasta que lo haga, entonces yo lo voy a hacer. No, está mal definido. Es un pensamiento falto de mucha sabiduría. O sea, que si el otro se va al infierno, tú también. Pues sí, dicen los hermanos. Amén, dicen otros. Entonces, no, hermanos. No. No, ¿a poco porque el otro, porque aquel pastor hace sus rollos, y yo me digo, sí se vale? Porque es un pastor que tiene 50 años en el evangelio y hace algo, una trampa o algo chueco, y yo lo veo y digo, sí se va, pues sí él lo hace. Y como no cayó fulminado en ese momento, ese es el peligro también. Como no caemos fulminados en el momento en que hacemos nuestros rollos, decimos, todo está bien. Entonces, esta antítesis es contundente acerca del camino. El que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución.
No es fácil. Entonces, mira, todos esos predicadores que te dicen que Dios te quiere hacer rico, que ya no tienes que sufrir, no saben ni lo que dicen. Son falsos profetas que engañan al pueblo, porque los conflictos siempre van a venir, ¿no es cierto? Y cuando la gente que le enseñan eso, que no se debe de enfermar, que debe ser rico, y cuando le viene todo aquello que está escrito, vienen ríos, dan con ímpetu y llegan los huracanes y llega Vilma, ¿o cómo se llamaba? Katrina. Ese, cuando falla, el Espíritu Santo, cuando lo hacen en ignorancia, el Espíritu Santo le remueve ahí la conciencia y el corazón, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, la antítesis ayuda a hacer las cosas radicales, el bien y el mal, ¿sí? La bendición y la maldición. Ahora, ¿quién escoge? Nosotros. ¿Yo escojo la bendición o yo escojo la maldición? ¿Sí? ¿Yo escojo el bien o escojo el mal? Vamos a otra antítesis. Mateo 7:13. Estas son de las más familiares. Mateo 7, versículo 13. Noten ustedes, dice, entrad por la puerta estrecha. Fíjense, aquí está una frase, puerta estrecha, porque ancha es la puerta, fíjense, y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Notan la antítesis? ¿Sí? Puerta estrecha, puerta ancha. Muchos son los que entran por esa puerta ancha. O sea, fíjense qué cosas, son más los que van y entran por esa puerta que por la puerta angosta. Ahora, esta antítesis es impresionante. Nosotros lo leemos así ya como muy normal, ¿no? La puerta pero si profundizamos, el Señor dice, es que nada más hay dos caminos. Uno es el camino que lleva al Padre. ¿Quién es? Es Jesús. Si tú de verdad quieres caminar bien con Dios, déjame decirte una cosa. Mientras más pasa el tiempo, tu camino ancho se va haciendo más angosto. Cada día más angosto, más angosto. ¿Por qué? Porque sigues conociendo más a Dios, porque Dios exige más de ti, porque Dios pide más de ti, que tú mengues y Él crezca. Entonces tu camino se va haciendo más y más angosto. Pero ese es el camino que lleva a la vida. Eso es paradójica, lo vamos a ver más adelante. Eso es una paradoja. Justamente ese es el camino, el que nos lleva a la vida. Y luego dice, muchos entran por esa puerta, versículo 14, porque estrecha es la puerta, ahí está otra vez, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo quiero que ustedes reflexionen en eso, Muchos son los que caminan el